Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de esto que es Yo también tengo una historia. Tú que estás ahí, te quiero invitar a que compartas, a que le des me gusta, como dice nuestro amigo Fernando, a que tú puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube si no estás suscrito todavía. Pero ¿sabes qué? Más que nada, a que tú puedas hacer llegar estos testimonios, estas historias de vida transformadas por el Señor y por su obrar a más personas. Por eso es importante que tú puedas compartir, que tú puedas recordar a alguien y enviarle un mensaje con el link, enviarle el enlace para que esto pueda ser de bendición para otros, como ha sido hasta aquí. Damos gracias al Señor, somos agradecidos porque desde el principio estas historias de vida que se han contado han sido de mucho valor para muchas personas. Entonces tú no te quedes quieto, tú también sos un sembrador de historias. Te esperamos tu like y esperamos que esta entrevista, que esta historia también pueda ser de bendición para ti. En esta tarde tenemos a una persona muy especial. Ella es Mariana, ¿no? Tiene algo tremendo para contarnos, así que quédate ahí y escúchala. Mariana, bienvenida. Somos agradecidos porque aceptaste la invitación. Muchas gracias. ¿No? Valientemente, ¿verdad? Sí. Así que bueno, bienvenida Mariana. Muchas gracias, Male. Primero que muchas gracias a ustedes por la invitación, por hacer parte de este proyecto hermoso que tienen. La verdad que cuando recibí la invitación, mi respuesta inmediata fue sí. Sí a las cosas del Señor, es lo que me propuse hacer desde que empecé a vivir este proceso. Y dije, en el momento que el Señor me dejó claro que esto sería para mi vida un testimonio de lo que Él hace, ¿no? Con las personas, le dije, Señor, estoy dispuesta y a donde me llames voy a ir y a donde me abras puertas voy a estar para poder llevarle a la gente esto que el Señor hizo en mi vida y que estoy segura que lo puede hacer en la vida de muchísimas personas que quieran, que lo busquen y que crean en Él principalmente. Amén, así es. Mariana tiene un testimonio que ahora lo vamos a conocer. Me tocó vivirlo ahí a la par. Nos conocemos hace un par de años, sí, no muchos, ¿no, Mari? Unos 5 o 6 años, ¿verdad? Sí, 5 o 6 años. Nos hicimos amigas a través de un negocio en común que teníamos. Y bueno, y después vinieron los acontecimientos que ahora los vamos a conocer. Agradecida una vez más, Mari, porque estás acá con nosotros. Gracias a usted. Y bueno, y queremos saber quién es Mariana. Muy bien. Bueno, mi nombre es Mariana Morosini Navarro, tengo 36 años, soy estudiante avanzada de la carrera de Derecho, Abogacía. Hoy en día estoy trabajando en una oficina pública relacionada a mi carrera también, muy agradecida al Señor también por la oportunidad de ese trabajo. Y les puedo contar, no sé si ya empiezo con lo que fue todo el proceso. Por supuesto. Bueno, mi caminar con el Señor empezó en mi adolescencia, pero el reafirmar mismo mi voluntad de caminar junto al Señor no fue sino hasta 20 y pocos años, en donde elegí, dije, sí, esto es lo que quiero para mí, quiero una vida cerca próxima al Señor. Quiero una vida de relación con Él en donde yo pueda sentirlo, oír, que Él me hable, y comencé a intensificar mi búsqueda a Él, con relación a Él, a vivir mis experiencias personales con el Señor, y el Señor comenzó a prepararme, comenzó a darme palabras, sueños, visiones, de cosas que en su momento capaz que no tenían mucho sentido para mí, pero después, cuando en el 2020 llegó el momento del diagnóstico, en el julio del 2020 me dieron un diagnóstico de linfoma de mediastino no Hodgkin. Y la primera impresión fue, la primera reacción en realidad fue el linfoma, ¿qué es eso? O sea, uno como que no entiende, o sea, más o menos tiene la idea de que puede ser un cáncer, pero nunca está preparado para que le digan, tenés un cáncer. Entonces, ¿con qué edad, Nana, perdón? Fue con 33. 33 años. Y esa edad que sabemos que para nosotros cristianos es una edad muy simbólica. Es un número simbólico. Y que yo ya venía cuestionándome antes de los 33, ¿qué estoy haciendo con mi vida, con mi caminar con el Señor? Estoy por completar 33 y a sus 33 Jesús ya había hecho todo. Y entonces mi pregunta era, cada vez que me acercaba más a los 33, era, ¿qué he hecho en mi caminar con el Señor hasta aquí? ¿No? Y
Cuando llegó ese diagnóstico a mis 33 años, yo dije, Señor, tengo mi respuesta. Ahora estoy comenzando a vivir lo que tuvo, con lo que Él tiene para mí, el proceso que Él determinó para mi vida, para usarme a través de eso de que estaba viviendo. Vino el diagnóstico, el primer shock, muchas lágrimas, la familia también, muy sorpresa, o sea, algo muy inesperado para todos, pero en mi interior reinaba una paz muy grande por entender que el Señor ya me había dado algunos indicios de hablado en mi corazón y me hizo entender inmediatamente que aquello era un proceso en el cual Él estaba allí conmigo. No era algo que yo iba a vivir y que iba a vivirlo sola en mi carne, sino que era algo en donde Él sabía de lo que yo estaba viviendo y de lo que iba a vivir, y Él sabía todo lo que se venía. Y bueno, pasé unos días internada, muchos estudios, toda esa espera del diagnóstico definitivo, de saber realmente sí, no, y qué es y de qué grado es, qué gravedad, digamos, ¿cómo se llama? Tipo, cuando es más invasivo, menos invasivo, ahí va. Entonces, en toda esa espera fue un proceso muy pacífico para mí, de sentir mucho la presencia del Señor, de sentir mucha paz, y de toda la familia que me acompañaba también siempre me decían que se sorprendían por mi reacción frente a las cosas, porque era como que yo celebraba cada pequeña victoria, cada noticia dada era para mí una victoria. Por ejemplo, hay uno que es de tipo B, que era el más grave de todos, y el otro que era menos grave, y yo le decía, por favor, Señor, que no sea el de tipo más grave, por favor, que sea, que sí, pero que no fuera. Y cuando llegó el diagnóstico y no era el más agresivo de todos, yo lo celebré como si fuera una victoria, como que ya como decir, yo fuera de sanidad. Ya está, ahí va. Y ahí como que hubo gente que no entendió ese festejo y dijo, no tenés cáncer. Le digo, no tengo, pero no tengo el más grave. Claro. Pero eso para mí ya era un motivo de gran celebración y de agradecimiento. Y en ese momento empezó mi desarrollo de más y más intimidad con el Señor, de querer buscarlo cada vez más, de entender que Él estaba allí conmigo, de sentirlo conmigo en la habitación de los sanatorios, de sentir la presencia de Él todo el tiempo en donde yo estaba, de ver que Él preparaba y acomodaba cada detalle de lo que iba a pasar. Por ejemplo, yo iba a hacerme la cirugía de la biopsia acá en Rivera y estaba sintiendo mucha paz y me estaba preparando para ese momento de la biopsia. Sabía que iba a entrar en un bloque quirúrgico, era la primera vez que iba a entrar a un bloque, era la primera vez que iba a tener una anestesia general y era mucha ansiedad, pero a la vez mucha paz. Y me acuerdo que en ese momento oramos con mi madre, oramos con mis hermanas, con mi esposo, que siempre estaba ahí también. Y yo me acuerdo que dije, bueno, Señor, está en tus manos, yo estoy en paz porque sé que voy a entrar contigo a esa cirugía, voy a salir contigo de ella y va a estar todo bien. Pero en determinado momento yo ya estaba vestida para entrar al bloque quirúrgico y vino el cirujano que ya me había explicado cómo sería el procedimiento, cómo harían todo, y bueno, que sería algo delicado porque entrarían a través de un pulmón y bueno, que después iba a tener todo un proceso de recuperación. Pero en el momento que estaba vestida para entrar al bloque, viene el médico a mi habitación y me dice, ¿sabes qué? No vas a entrar a bloque, dice, te vamos a mandar a Montevideo porque el anestesista vio tu historia clínica y decidió que lo mejor era que fueras a Montevideo para hacerte la cirugía con otro especialista, con un especialista en tórax. Y bueno, en fin, cuando el cirujano me dijo eso, para mí fue paz completa, fue paz total. Yo decía, yo ya estaba en paz, pero cuando el cirujano me dijo que no iba a entrar a bloque, fue paz total, así tipo, sí, Señor, ¿es esto tu voluntad? ¿Tú querés que yo vaya a Montevideo? Tú acomodaste todo allá en Montevideo para mí. Y nos fuimos a Montevideo para la cirugía de la biopsia. Llegando allá también el Señor trabajó muchísimo conmigo. El Señor habló también a través de una hermana de la iglesia de mi madre, de la comunidad cristiana. El Señor dijo que iba a estar tratando conmigo en la habitación y que iba a operar un cambio de habitación. Y realmente yo estaba en una habitación que era para mí un ambiente muy, en donde sentía mucha opresión, estaba acompañada en esa habitación, pero me sentía muy, muy triste, fue algo como que me invadió muy, y yo le decía, Señor, por favor, sácame de acá, sácame de acá. Te ibas en paz y llegaste allá y sentiste todo lo contrario. Sí, y yo le pedía al Señor, por favor, Señor, sácame de acá, no sé, hace algo por mí, por favor, y lloraba y le pedía y clamaba. Y esa misma noche, en esa habitación, el Señor habló a través de esa hermana, Sandra,
y le dijo, el Señor está operando un cambio de habitación, y yo radiaba, lloraba y me alegraba, todo junto a la vez. Y el Señor va a tratar contigo en esa habitación. Pues fue el mismo día que vino la nurse del piso y dijo, los estamos cambiando de habitación y los estamos llevando para un sector así, así, así. Yo dije, está, Señor, ese es tu mover, sos tú que me estás llevando a esa otra habitación. Entré a ese otro lugar el mismo día que la hermana nos dio la palabra, que nos dijeron que nos iban a cambiar. Y entré ese mismo día a la habitación y el otro día sería la cirugía de la biopsia. Al entrar a la habitación sentí paz de nuevo, paz, sabiendo que era el Señor allí. Y dije, bueno, Señor, tú dijiste que vas a tratar conmigo acá, era la mañana. Dije, yo voy a esperar tu mover acá para mí, dije, ¿viste? En ese entonces yo tenía muchos síntomas del linfoma. Estaban Eso muy eso te iba a intensos. preguntar, Nana. Perdóname que te corté, No, pero no, eso te iba a preguntar. La sintomatología, lo que tú sentías, Sentía te llevó a consultar. Sí, sentía mucha falta de aire, no sentía taquicardias, pero sentía mucha falta de aire, cansancio. Cuando hacía alguna tarea en casa sencilla, me cansaba y me decían que era bronquios y que yo nunca había tenido un problema respiratorio, entonces realmente no entendía si era o no era un problema respiratorio y terminé postergando un poco más, o sea, en ese tratamiento equivocado. Y cuando llegué al diagnóstico del linfoma, el linfoma ya tenía el tamaño de una naranja. Yo recuerdo, sí, que tú, incluso ese día que yo me quedé en shock, como todos, y recuerdo que el mensaje de Mariana siempre fue, no, pero tranquila, Male, Dios está al control. Siempre era ese mensaje realmente, ¿no? Que ella siempre estuvo tranquila. Incluso yo estaba atravesando por un momento delicado personal y muchas veces Mariana fue mi soporte, ¿no? Muchas veces Mariana, a través del mensajecito, ella pasando su experiencia, el Señor usándola para consolar, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Recordás, sí, ¿verdad? Sí. Esos momentos, y a pesar de que ella estaba pasando por su proceso, yo destaco eso, ¿no? La compasión y el momento en que Dios también la usaba ella para consolar a otro, ¿no? Mari, ¿y los síntomas ahí eran los mismos? ¿Tú volviste a sentir eso? ¿Tú sentías todavía eso? Sí, ¿por qué no te habían hecho la biopsia ni ningún otro tipo de procedimiento, no? Sí. En realidad creo que con el diagnóstico se me vino más todos esos síntomas, que se intensificaron y recién ahí entendí que mi cuerpo estaba viviendo algo serio, porque hasta ese entonces era solo como un pequeño cansancio, una pequeña falta de aire, pero después al estar ahí internada comenzó la dificultad para la deglución, porque el linfoma ya me había desviado un poco la tráquea, entonces como que al pasar el alimento o el líquido como que ya no iba directo, digamos, y también el linfoma había afectado muchas arterias y venas importantes por el tamaño, entonces me estaba afectando también el corazón y sentía mucho dolor también en esta zona del corazón y el brazo izquierdo, y que fueron cosas que empecé a sentir ahí internada recién. Sí, ahí entendí que sí, que había algo importante, falta de oxígeno más intensa, por ejemplo, comer muy pausado para no perder el aire, y comer menos y muy pausado, y fueron todas cosas que sentí ahí estando en la internación y que se intensificaron mucho en ese tiempo y que me costó un buen tiempo después también ir disminuyendo esos síntomas. Y a medida que iba disminuyendo el tamaño del linfoma, como que iba desbloqueando más mis venas, mis arterias, y ya como que te iba limpiando un poco más. Sí, ahí va. Y bueno, en fin, en esa, te decía que en la habitación... Del cambio de la habitación. En ese mismo día, ya se hacía la noche, mi madre estaba conmigo, en esa noche entre mi madre y mi esposo, entre los dos se intercalaban para cuidarme, y bueno, en ese día me acuerdo que llegaba la noche y yo le decía, Señor, mi madre estaba a mi lado y yo le decía, Señor, ¿qué pasa, Señor? Ya va a ser la noche y tú todavía no ha pasado nada, y tú me dijiste que ibas a hacer algo conmigo y que ibas a hacer algo acá en esta habitación, y yo estaba ansiosa porque el otro día temprano era la cirugía de la biopsia, y le decía, Señor, tú dijiste que tú ibas a hacerlo. Y en ese momento yo silencié y el Señor me habló clarito, y yo hasta ahora me erizo porque Él me dijo, la camilla estaba media parada,
y el Señor me dijo, reclina tu camilla porque yo voy a tratar contigo ahora, me dijo. Wow. Y ahí yo dije, Señor, ¿tú me estás hablando? Tipo, ¿qué es esto? Y Él me dice, reclina tu camilla que yo voy a operarte, yo voy a tocarte primero que el hombre, me dijo. Y cuando el Señor me dijo eso, yo le pedí a mi madre, reclina la cama para mí, porque yo no podía ni, o sea, muchas cosas era difícil para mí. Y ella ya estaba conectada con circuitos, con sueros, Oxígeno, con productos suero, químicos, con sí, todo lo que mi cuerpo necesitaba estaba ahí toda conectada. Y le pedí eso a mi madre reclinó la camilla, yo sin decirle nada permanecí en silencio, porque dije, no voy a decir nada hasta que no pase, porque hay algo que tal, el Señor me dijo, reclinate que yo te voy a tocar primero, yo voy a hacerlo primero que el hombre. Y en ese momento sentí un fuego en mi corazón, un fueguito hermoso, ese fuego que calienta pero no quema. Y dije, Señor, sos tú tocando mi corazón, le dije, porque me dolía, como te decía, me dolía toda esa parte, ¿no? Sentía como ese síntoma capaz que la gente siente cuando va a tener un infarto o algo, que yo no había percibido. Sentía dolor, pero no había percibido esa peligrosidad. Y tenía un derrame pericárdico. Y en ese momento sentí ese fuego y como que aquel dolor se fue. Se fue enseguida. Inmediatamente el dolor se me fue. Y dije, Señor, tú preparaste mi corazón para esa cirugía, porque yo no sé lo que iba a pasar ahí, pero algo iba a pasar. Y la cirugía fue un éxito. El médico dijo, hay riesgo de que toquemos tu pulmón, porque está pegado el pulmón a las paredes del pulmón, el linfoma, entonces hay riesgo de que lo toquemos, hay riesgo de que te pongamos un drenaje. Y bueno, y si tocamos el pulmón, la recuperación va a ser diferente, va a ser más lenta. Tu linfoma es grande, entonces eso nos da la gran probabilidad de que toquemos el pulmón. Resulta que yo salí de la cirugía y la mía, que sería la más complicada, terminó siendo la menos complicada y la que tenía más riesgo de tocar el pulmón en relación a mi compañera de habitación también, que estaba al lado, que tenía el mismo problema. Y mi cirugía no necesité ese dreno, no tocaron mi pulmón, entonces cuando llegaba a la habitación yo sentí una alegría y una paz y escuché que el médico decía, estaba somnolienta, pero lo escuché decir, no fue necesario ponerle dreno, no tocamos el pulmón, o sea, fue excelente, fue mejor de lo que... Y el médico todavía dijo, yo pensaba que a ella le iba a poner el dreno y resulta que no le tuve que poner. Y ahí para mí fue otra celebración. Bueno, Señor, sin duda. Preparaste todo en la cirugía, desde mi corazón hasta el preservar mis pulmones para que me recuperara bien, para que volviera a Rivera bien, para poder empezar el tratamiento. Después, llegando acá a Rivera, también el Señor siguió día a día tratando conmigo, día a día hablándome. Pero para mí lo principal fue al llegar a Rivera, enseguida empecé las quimioterapias, no tuve tiempo ni de procesar lo que me estaba pasando. Llegué a Rivera y enseguida me llamaron de Casmer de que al otro día ya empezaba la quimioterapia. Fui y dije, bueno, Señor, incluso internada estabas todavía. Sí, y dije, bueno, Señor, voy de tu mano a la quimioterapia, porque realmente no tengo idea de lo que va a pasar, no tengo idea de lo que me van a poner, no había recibido ninguna preparación, ninguna información. Dije, Señor, voy por ti, voy por fe y voy porque sé que es esto lo que tengo que hacer. Y fui a la quimioterapia, fue un momento muy difícil, muy emotivo también para mí. Recibí toda la instrucción, todo el cariño también del personal, todo el amor y dije, bueno, salí de esa primer quimioterapia muy fuerte, me pegó muy fuerte, sentía que caminaba así como pisando como que estaba en otro lugar, en otra atmósfera. Y al otro día en mi casa fue otra ocasión en donde el Señor me habló de nuevo y el Señor me dio una visión en donde me mostró un estanque hermoso. Y yo estaba de ojo abierto, yo no estaba de ojos cerrados, estaba como que reclinada, pero de ojos abiertos. Y tuve esa visión y dije, Señor, ¿qué es esto? Dije, ¿es algo que estoy viendo? ¿Es algo que mi cabeza está proyectando? Sí, claro. Pero no estaba viendo nada en la tele, incluso estaba mirando la pared pensativa. Y tuve esa visión de ese estanque hermoso con un agua cristalina, rodeado de todo un lugar verde, algo verde hermoso. Y le dije al Señor, ¿qué es eso, Señor? Y el Señor me dijo, es un estanque. Yo dije, ¿es un estanque? Y me dice, sí, el estanque de Bethesda, me dijo. Y yo dije, wow, el estanque de Bethesda. Dije, yo sé lo que es el estanque de Bethesda, dije, pero yo voy a ir a la palabra a ver qué dice, dije yo. Y voy a la palabra y resulta que lo primero que encuentro es que el estanque existe en verdad, existe en el mundo físico el estanque. Yo dije, wow,
esto es algo real, dije yo, ¿viste? No es una cosa que está en la palabra, en la Biblia y que no existe. Y que es historia. Existe el lugar físico, mirá, y como fue una sorpresa ya para mí eso, y después el entender que allí era el lugar donde el ángel descendía a hacer los milagros, y allí era uno por día, ¿no? El que primero se arrojaba al estanque recibía su sanidad. Y la palabra que el Señor me dio con esa visión fue: ya podés comenzar a beber el agua de mi sanidad, así me dijo. Y en ese momento yo dije: Señor, tú ya me estás dando todo. Dije, tú ya me estás dando, o sea, la quimioterapia estaba allí, estaba en mi cuerpo para hacer su proceso, pero el Señor me estaba diciendo que Él me daría la sanidad y que en aquel momento comenzaría y que yo ya podía comenzar a beber el agua de su sanidad. Entonces yo dije: Señor, yo sé que viene de tu mano y sé que esto va a ser un proceso, y el comenzar a beber a mí me hablaba de etapas y sería un proceso, no sería una cura inmediata, no sería un milagro wow, que muchas veces tenemos, porque el Señor hace esos milagros. Y que muchas veces esperamos eso, ¿no, sí, Mari? Sí. Muchas veces esperamos eso de que, no, el Señor me habló, es inmediato. Y no siempre es así, No son siempre. procesos, son etapas, y lo importante es vivirlos justamente de la manera que tú los viviste. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta, claro, porque me quedo curiosa, ¿no? Claro. ¿La voz del Señor audible, Mari? La voz del Señor no es audible para mí, no es audible, es una voz muy clara y es una voz como que se da en ese estado mental, pero algo que uno sabe que no viene de la mente de uno, porque no está asociado a nada de lo que estás viviendo en tu entorno, a nada de lo que estás escuchando. Y es algo muy claro, muy concreto y muy específico. Yo dije, esto no viene de mi mente, yo no estoy pensando en esto, yo no estoy pensando en un estanque, no estoy pensando en beber agua ninguna. Sí, porque viste que a veces la gente tiene esa confusión. Ay, el Señor me dijo, el Señor me habló, y principalmente los cristianos recién convertidos, ¿verdad? O las personas que tal vez no tienen mucha experiencia. Y lo escucho, la voz del Señor es escuchar como te estoy escuchando a vos. No, la voz del Señor es algo que se produce en tu interior, como dice Mariana. Es algo que te da paz, es algo que tú sabes que no es producto ni de tu cabeza, ni de lo que vos pensás, ni de lo que vos sentís. La voz del Señor es algo totalmente fuera de lo que uno se imagina, ¿no? Uno se imagina aquella voz que te ponen en las películas: oh, sí, ahora grave, levántate y arrójate. No, no es aquella voz pacífica, es aquel susurro, ¿no? Sí, no, es un susurro que ocurre en tu interior, ¿no? Muy firme, muy seguro, es algo que no titubea, pero no es algo agresivo, no es agresivo. Que te dé miedo. Exacto. No, es algo muy, muy padre. Muy ¿no? padre. Muy padre. Muy padre. Bueno, y ahí, Nana, contanos más. Bueno, en ese momento comencé y dije, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Lo tomo simbólicamente? ¿Lo tomo en realidad? ¿Qué hago? Dije, y le pedí a mi esposo y dije, bueno, Señor, como algo profético, le digo, ¿viste? Entonces, bebo el agua de tu sanidad. Y en ese momento empecé y dije, bueno, ese fue el primer día. Y el proceso para mí fue siempre de noticias buenas. Entonces, a medida que fue avanzando el proceso del tratamiento, siempre tuve noticias buenas, capaz que no las esperadas y no las mejores, pero siempre progresos y siempre para mejor, entendiendo que el Señor estaba trabajando como Él me había dado a entender que Él lo haría paulatinamente hasta llegar a esa sanidad. Pero fue una paz total, y después vino otra ocasión en donde el Señor me volvió a hablar, y ahí me dio otra instrucción muy clara de lo que Él haría, y ahí fue para mí: Señor, no necesito más nada, tengo todo lo que necesito para entender que tú estás haciendo, que tú vas a hacer y que tú vas a darme al final la victoria. Y el Señor me dio... Y eso es importante, ¿no? Eso es importante para ti. Perdona que te corte, Mari, no, pero es importante porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Y nuestro Dios, Él es claro. Él nunca te va a dar una instrucción de algo que Él quiere para ti o que Él quiere que tú hagas en la confusión. No, el Señor es claro, el Señor es preciso, el Señor es un Dios de orden, como dice su palabra, ¿verdad? Sí. Bueno, perdona que te corte, no, pero son detalles que a mí me dejan totalmente sorprendida, y estoy segura que a las personas que están ahí mirando también se van a sorprender, porque como el Señor es fiel a su palabra, ¿no? Es impresionante como uno se conoce, empieza a conocerlo mejor y se da cuenta de la perfección del amor de Él. Porque yo dije, Él no tiene obligación de decirme las cosas, Él no tiene obligación de decirme lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, y Él lo hace
porque me conoce también, conoce mi corazón y Él sabe cómo quedaría yo, cómo quedaría ansiosa o cómo quedaría mi mente. Y el Señor me dijo cosas que yo no pregunté para darme la paz que sí necesitaba en ese momento. Qué tremendo. Y dije, Señor, ¿cómo tú sos bueno? Porque yo no soy nadie, vos no me debes nada a mí, al contrario. Y sin embargo, vos me decís todo lo que va a pasar, cómo va a ser, y muchas veces, y yo no te lo estoy pidiendo, o sea, yo simplemente pedía la presencia de Él, clamaba, entregaba mis días, y era eso lo que yo quería sentir todos los días conmigo, era la presencia de Él conmigo, era la paz en mi cuerpo, era la paz en mi corazón, y fue así todo el proceso, Male, y yo, o sea, solo agradecer. En esa mañana que Él me entregó esa última promesa, contanos, a ver. Él me despertó en la madrugada, yo estaba tomando medicación, después de las quimios tomaba una medicación por unos días, y esa medicación me hacía tener muy pocos sueños, son corticoides, y como que te trabaja mucho toda esa parte hormonal, y me quitaba mucho el sueño, y dormía muy poco, pero me sentía bien, y porque ese dormir poco para mí implicaba permanecer más junto a Él, estar más tiempo con Él. Y agarré el hábito de ir al cuartito del fondo, que yo le digo en mi casa, que tengo un cuartito, lo que sería el fondo de mi casa. Él usábamos de escritorio, y ahí me iba a pasar las madrugadas con el Señor porque no quería despertar a mi esposo, y que sí tenía sus compromisos de trabajo y esto, y yo no estaba trabajando, entonces él me iba a descansar. Sí, me iba al cuartito del fondo, que lo tomé como el cuarto de guerra, como decía en la película. Lo tomé el cuartito así. Preparaste una habitación para el Señor, ¿no? Sí. ¿Tal cual? Sí, tal cual. Tal cual. Y ahí me iba, y en esa madrugada específica el Señor me despertó, de mi poco dormir, desperté rápidamente y sentía mucha taquicardia, mucho temblor en el cuerpo, me ocasionaba la medicación. Temblaba mucho, todo mi cuerpo temblaba. Y yo no me había dado cuenta, y esa madrugada desperté y tenía un cansancio físico del temblor. Y dije, Señor, y desperté con una palabra, y desperté así con una palabra que decía, cosa grande haré contigo. Wow. Y yo dije, ay, Señor, tú me estás hablando. Dije, viste, le digo, cosa grande vas a hacer conmigo. Dije, Señor, ¿qué hago? ¿Me levanto? Le dije, o me quedo. Y no vino la respuesta del Señor, pero le dije, Señor, me voy a levantar porque entiendo que me estás hablando y que hay algo más que me quieres decir que no termina acá. Y me levanté, pero primero le dije, Señor, si tú me estás hablando, si realmente sos tú, ahí como Gedeón, tipo, Señor, si sos tú, hacé esto, ¿no? Y le dije, Señor, si sos tú, sacame ese temblor de mi cuerpo, le dije, ¿viste? Sacámelo, le dije, ¿viste? Sacame esa ansiedad y ese temblor en mi cuerpo. Inmediatamente cesaron los temblores. Gloria a Dios. Cesó todo. Mi cuerpo descansó de esos temblores, mis músculos descansaron. Y yo le dije, Señor, me levanto porque sé que me vas a hablar. Y me fui al cuartito del fondo, y ahí el Señor siguió hablando conmigo. Y me dijo, Señor, ¿cómo fue que tú empezaste? Cosa grande haré contigo. Yo dije, Señor, ¿qué más? Cosa grande haré contigo para enmudecer la boca del hombre. Opa. De la que languidece fluirán ríos de agua viva. Eso me dijo el Señor. Y ahí dije, Señor, ya está, tengo todo. Qué tremendo. Tengo todo, tengo tu promesa, tengo el vivir el proceso, el hacer algo grande conmigo, el traerme esa sanidad, el enmudecer muchas veces por el tratamiento en sí, por lo que es, por lo invasivo, por el tamaño del linfoma, no porque fuera, ay, tengo que callar, una cosa grosera, no. Era sorprender, en el sentido de sorprender mismo. Y de la que languidece fluirán ríos de agua viva. Yo dije, ¿qué es languidecer? Porque no tiene una leve idea de lo que es languidecer. También fui al diccionario porque son palabras que yo no uso en mi cotidiano. En tu cotidiano, exacto. Y dije, ¿qué? Sí, no usamos ese tipo de palabras, Ay, no. O usamos otro tipo de adjetivos, otro tipo de palabras, pero languidecer es algo muy específico. Es muy específico. Bueno, ¿y qué encontraste ahí con el languidecer, con la que languidece? El languidecer decía en el diccionario que era perder una persona el vigor y la energía, o como que la vida, decía, ¿viste? Entonces el languidecer, igual después si quieren ponerlo también, compartir el significado de la palabra, pero cuando me habló así, perder a la persona el vigor, era perder la fuerza.
estar débil. Y yo entendía que sí, que yo iba a vivir un proceso en donde iba a estar débil. Yo había entendido que iba a perder mi pelo, ya había entendido todo eso. Y dije, efectivamente fue así como el Señor me dio a entender desde un principio que sería. Y en ese momento todavía no había sentido el languidecer porque esas quimioterapias no eran tan invasivas. Si bien eran fuertes, no eran a ese punto de sentirme por unos días, pero no muy. No como, por ejemplo, Sandra, que tuvimos, que Sandra perdía totalmente las fuerzas. Contaba Sandra, que ella pasaba hasta 10 días en cama. No era tan fuerte así el tratamiento contigo, Nana. En ese primer tratamiento no, pero ahí después vino la noticia del segundo tratamiento, que fue una quimioterapia de segunda línea, y ahí sí, más fuerte, más invasiva, con internación, con químicos 24 horas pasando a través de bomba, y ahí sí sentí el languidecer. Pero había entendido que había algo más que faltaba, y yo dije, Señor, yo no quiero más, pero yo sé que hay algo más faltando, decía yo, y entendía que habían 3 cosas que iban a pasar en mi tratamiento, porque el Señor muchos años antes me había también dado a entender, en un amanecer, el Espíritu Santo me dio una visión en donde me mostró un fuego, y de repente venía el agua y lo apagaba. De repente el fuego se prende, venía el agua y lo apagaba, por tercera vez el fuego se prende y el agua lo apaga. Y el Espíritu Santo me preguntó, ¿qué es eso? Y yo le dije, es el fuego y el agua que lo apaga. Y el Espíritu Santo me dijo, yo soy ese fuego y yo soy esa agua. Y en ese momento yo dije, no entendía, por muchos años no lo entendí, pero cuando llegó el tiempo del proceso entendí. Son 3 cosas que iba a vivir: quimioterapia de primera línea, quimioterapia de segunda línea y autotrasplante de médula. Y fueron 3 fuegos en donde el agua vino y lo apagó. En donde el Espíritu Santo vino, hizo lo que tenía que hacer en cada fuego, en cada etapa, y me dio la victoria en esa etapa y en ese momento para pasar a la siguiente y ahí llegar a la victoria final. Al diagnóstico de remisión total, y al estar al día de hoy, desde el 2021 hasta hoy, en remisión total, sin ningún tipo de tratamiento, sin ninguna pastilla, sin nada. Y para gloria de Dios. Gloria a Dios. Sí. Bueno, seguimos en la visión porque yo me quedé en la que languidece. ¿Fluirán? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y yo dije, Señor, ¿qué son esos ríos de agua viva? Y el Señor nunca me contestó claramente lo que son los ríos de agua viva, pero entendí que pueden ser más de una cosa, y dije, el Señor puede querer usarme para sanidad también, para la vida de otras personas, y también es algo que ya puede que ya haya comenzado de alguna manera, Amén. Y que creo que el Señor va a ir desarrollando en mi vida también con el pasar del tiempo. Pero también entendí que el Señor me hablaba de mis generaciones, yo no tengo hijos, con mi esposo no tenemos todavía, pero entendí que el Señor me estaba hablando en el fluir de esos ríos de agua viva que el Señor me daría a mis hijos. Amén. Y que no era un tratamiento, y que no era un cáncer, y que no era todo lo vivido, que me iba a sacar esa promesa. Amén. Y bueno, el Señor hace lo que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Entonces yo estoy acá firme viviendo su promesa, porque estoy acá hoy porque Él me dio una promesa. Y estoy acá hoy porque Él hizo en mi vida la obra. Estoy acá porque es su voluntad que esté acá. Porque en el momento que recibí el diagnóstico le dije, Señor, yo estoy pronta para irme contigo. Y yo sé que es algo que choca mucho, pero en ese momento yo me sentía pronta para irme con Él, pero entendí que no era la voluntad de Él que me fuera. No era el tiempo. No era el tiempo, y entendí que esto iba a ser un testimonio, y entendí que esto iba a ser para los demás, no solo para mí. Amén. Entonces dije, Señor, tú me diste un propósito, me diste una sanidad con un propósito claro, que es hacer entender a todos que tú sos un Dios sanador, que tú sos un Dios de promesa, que tú sos un Dios al cual tus hijos, si te buscan, te encuentran. Amén. Y hallan en ti vida, hallan en ti palabras de paz, palabras de esperanza, hallan en ti porque la palabra dice, pedid y se os dará, y así mismo cuando no pedís el Señor te lo da, cuanto más cuando lo pedís. Entonces yo entiendo que mi vivir ahora es hacerle entender a todo el que esté viviendo un proceso de salud como el que viví yo, que entiendan que existe un Dios, que ese Dios sana. Amén. Que ese Dios está contigo en cada proceso. Amén. Que el hecho de que tú hayas tenido un diagnóstico no significa que Él te haya abandonado, ni que Él no está contigo, sino que al contrario,
Él quiere glorificarse en tu vida a través de eso que estás viviendo, y para que así puedas, como yo hoy estoy contando acá, tú también puedas contar tu testimonio. También puedas decir, el Señor hizo conmigo también de la misma manera que hizo con esta hermana. Y que tú puedas darle gracias y gloria por cada amanecer, porque es un regalo del Señor todos los días. Y bueno, y al final con ese languidece para mí aún no está completo. Mi milagro, mi promesa, o sea, mi sanidad, sí. Pero aún entiendo que esa parte final del fluir faltaba río de agua viva, otra parte del proceso. todavía me falta que el Señor complete en mi vida esa parte final. Y yo sé que el Señor lo va a hacer y lo va a hacer en el tiempo de Él. Y sé que aún todavía todos van a conocer y van a saber de eso también, de esa parte final. Por ahora para mí lo principal es, tengo la sanidad, tengo lo que Él me dijo que iba a hacer conmigo, y sé que va a ser aún mucho más. Amén. Esa es mi confianza y es mi fe, y para mí Él es maravilloso. Como te digo, viví cosas muy fuertes, muy intensas, o sea, no solo la quimio, sino el autotrasplante de médula, que fue para mí la parte más fuerte. Más fuerte, más difícil. Más difícil el tratamiento, más invasiva físicamente. Algo que yo siempre digo, no le deseo a nadie le deseo ese tratamiento del autotrasplante de médula, o sea un trasplante o un autotrasplante. No se lo deseo a nadie porque es algo muy extremo para el cuerpo, es algo muy fuerte. Pero en ese momento del autotrasplante de médula, llegué sabiendo que sería algo fuerte, sabiendo que el Señor me había enviado también para ese momento, sabiendo que era lo tercero y lo último. Entonces mi esperanza estaba aferrada a que Señor es lo tercero y es lo último. Y lo viví, fue muy duro, fueron días muy difíciles físicamente, y ahí vino la languidez. Ahí vino la languidez total, porque no sé, no quiero tampoco seguir tan extenso, pero no, es un placer escucharte, ¿no? Pero fue algo, físicamente no tenés fuerza para lavarte los dientes, no tenés fuerza para ir al baño sola, no tenés fuerza para bañarte sin ayuda, secarte sin ayuda. Comer, sí, pero poca cosa. Te eliminan todo lo que es valores en tu sangre, te eliminan todo a nivel del cuerpo para volver después a colocarte tus células madre para que tu cuerpo vaya, tu médula recién vaya tomando las células madre de vuelta de la sangre, y recién ahí después comienza a producir todos los valores de nuevo desde cero. Desde cero. Entonces hay una situación que ellos lo llaman aplasia. Yo no soy doctora, entonces algunas palabras me quedaron, pero la aplasia es eso, cuando te quedas en cero y entonces estás muy expuesta a todo, y cualquier bacteria, cualquier virus es mortal en ese proceso para ti, en esa etapa. Entonces los cuidados son muchos, la habitación aislada, entran y salen contadas veces al día a la habitación, es como una burbuja, creo que ellos mismos lo llaman la burbuja, sí, algo así. Y el aire filtrado para que el aire que entra ahí sea 90, totalmente puro, casi 100% puro. Ahí va. Y los mínimos cuidados, las cosas de comer, de todo propio. Sin acompañantes, ¿no? Con acompañante, pero el acompañante que también mi madre y mi que esposo, también te acompaña hoy, le agradecemos ahí, que siempre está al pie del cañón, ¿no? Siempre una bendición. Yo digo que Dios me dio la bendición de tener a mi madre conmigo, siempre al lado, siempre firme, a mi esposo también, y los dos que me infundían aliento, que me infundían ánimo, que fue una bendición para mí también tenerlos conmigo en ese momento que yo solita no hubiese logrado sin la presencia de ellos allí, sabiendo que el Señor estaba conmigo, pero fue muy, muy duro y fue muy necesario para mí la presencia de los dos allí. Fue una bendición contar con la presencia de ellos, y yo creo que ni ellos tienen noción de lo cuán importantes fueron para mí en ese momento. Son hasta el día de hoy, pero más aún en ese momento, y me hacían todo, ¿vale? Me ayudaban en todo, y cosas de que uno nunca espera vivir, cosas que nunca espera necesitar. Que en el día a día son tan sencillas, pero que en ese momento se te vuelven totalmente imposibles de hacer, ¿no? Dependés completamente. Y yo creo, Nana, que como tú decías, ¿no? En cada detalle, ¿no? El Señor se manifiesta en esos detalles que uno muchas veces no, en el día a día no valora. Sí.
¿no? En el cuidado de una madre hacia su hijo, en el cuidado que tiene que tener el hijo hacia sus padres cuando están ancianos, ¿verdad? Que es también un proceso uno de los procesos naturales de la vida, en el cuidado del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, ¿no? Uno no valora eso en el día a día, ¿no? En el que te hagan un café, en el que te, ¿no? Pero y llegás a ese extremo donde tú realmente dependés de eso, ¿no? Y ves el cuidado y el amor del Señor y el cuidado y la compañía, porque ciertamente tú nunca estuviste sola, ¿no? Nunca estuviste sola. Y por supuesto sonreímos, pensarán, ¿no? La historia que tiene, y ellas se sonríen, pero es una historia que tiene su proceso doloroso, pero que más allá de todo es celebración, ¿no? Es celebración ver a esta mujer tremenda mujer de Dios, hermosa, ¿no? Y tú mirás ahí y decís, ella pasó, no, por favor, ella pasó por todo eso, no, con 33 años, ¿no? Y hoy con 36, aquí, sentadita con nosotros, contando su testimonio, ¿no? Y ese día a día, Mari, de depender, como decíamos, del otro, el Señor también se manifiesta en esas pequeñas cosas, ¿verdad? También. Y nos enseña a ser agradecidos por esas pequeñas cosas, sí, ¿no? Sí. Como tú decías, amanecer y respirar es un milagro, ¿no? Nosotros vivimos el día a día y no nos damos cuenta de que irnos a dormir y al otro día despertarnos ya es un milagro, ya es la mano poderosa del Señor sobre nuestras vidas, porque amanecemos al otro día, ¿no? Sí. Y bueno, no nos damos cuenta de eso. No, el amanecer, como tú decís, el despertar, que ya es ese regalo, el tener un techo, el tener lo que comer, todo, el recibir ayuda, ¿vale? Para mí me enseñó mucho. Yo siempre fui muy independiente en todo, siempre fui muy, nunca querer dar trabajo, y para mí fue un proceso también de donde el Señor me decía, vos también necesitas ayuda, vos también tenés que aprender a pedir ayuda. Y para mí fue un aprendizaje eso también, bajar mis expectativas con relación a lo que podía y a lo que no podía hacer, y aprender a recibir ayuda. Sí, dije, no sabía que me costaba tanto, no sabía recibir, que era tanto. Sí. ¿No? Porque uno generalmente da, pero recibir no estamos acostumbrados a recibir. No recibí y tampoco a pedir. Tampoco pedir, es verdad. Y wow, te enseña mucho. Y me puse mucho en ese lugar que tú decís de la tercera edad. Me puse en ese lugar porque mi cuerpo lo sentía así. Yo dije, Señor, me siento como un anciano, dije, porque no tengo fuerzas para nada, porque me duelen las articulaciones, porque no tengo flexibilidad para hacer las cosas, porque estoy limitada en mi mover, en mi andar, estoy limitada en mis necesidades básicas, como yo te decía, lavarme los dientes. Y entendí mucho esa tercera edad. Dije, Señor, ay, por favor, que cada viejito cuente con la ayuda que yo conté en ese momento, que cada adulto mayor, como se dice, tenga a su lado familiares como tuve yo, para que los cuiden con verdadera así amor, con algo genuino, que no se sientan carga, y como yo a veces me sentía carga, porque a mi edad nadie espera pasar por eso. Y ahí después entendí, pero a ninguna edad yo creo que uno espera pasar por eso, claro. Porque es muy fuerte, pero el Señor me sacó de eso, y hoy en día entiendo lo que viven los adultos de la tercera edad también, y me mueve mucho cuando veo a un anciano, y es como que me solidarizo con él también, y es como... Empatía, ahí va. Y no solo empatía, compasión, ¿no? Sí, totalmente, y también es algo que el Señor va poniendo en el corazón de uno y cambiando, ¿no? Porque hay cosas que vos ni te imaginas, pero el Señor te hace entender, y ya me hizo entender cómo se vive esa etapa de la vida. Y ahí dije, bueno, el día que me toque, el día que me toque y el día que le toquen a mis padres, ya sé lo que se siente, entonces ya sé cómo tengo que hacer para que se sientan bien, para que no se sientan carga, para que todo. Qué tremendo, qué tremendo. El Señor es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, a raíz de todo esto, Nana, cariñosamente, ¿no? Tú tenés un Jesús diferente hoy, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo tú, al que está ahí, que no conoce a ese Jesús, cómo tú lo presentarías?
¿Qué características tiene ese Jesús? No sé, ¿cómo tú presentarías a Jesús hoy? Que sin duda es diferente del Jesús que tú tuviste mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo tú lo presentarías? Bueno, creo que Jesús es vivo, es más vivo de lo que él es. Él fue carne y él pasó por este mundo, pero él no se fue de este mundo totalmente. Amén. Él nos dejó el Espíritu Santo para que fuera nuestro, como dice la palabra, ¿no? Para que fuera nuestro consolador, pero más que consolador, él es nuestra compañía diaria. Amén. Y Jesús es sanador, Él es todo lo que está allí en la palabra, todo lo que está allí que Él hizo, Él verdaderamente lo hizo y todavía lo hace. Amén. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Y Él es esa presencia amorosa, es esa presencia que da paz, es ese Padre, pero a la vez es hermano, es amigo. Es amoroso y está pronto para ayudarte, pronto para escucharte, pronto para atender a tus necesidades. Él es todo. Es algo que hasta es difícil de explicar. La palabra usa en muchas oportunidades el término plenitud, ¿no? En Él habitó la plenitud, en Él habita la plenitud, ¿no? Todo, Jesús es todo. ¿No? Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, y hablábamos antes de empezar, ¿no? Del tema de la cocina y esto y aquello, ¿no? Porque de la casa, ¿no? De los libros. Y bueno, sé que te gusta estar en tu hogar, sé que te gusta cuidar a tu familia, sé que te gusta leer, pero, ¿no? Allí cuando estás en el hogar, ¿qué tres palabras o qué tres cosas agregarías en tu rutina diaria y en tu casa? Tú hablaste del cuartito de guerra, ¿no? Sí. ¿Qué tres cosas tú agregarías a tu cuartito de guerra? Wow. ¿No? A tu cuartito de guerra para que aquello fuera, Señor, acá es tu lugar y yo quiero que siempre, siempre, siempre sea tu lugar favorito, que tú quieras quedarte, ¿no? La tsunamita allí, cuando preparó la habitación para el siervo del Señor, ella preparó con todo lo que él necesitaba, ¿no? Al punto de que la presencia de Dios permaneció allí y de que cuando fue necesario el milagro fue hecho allí, sucedió allí, ¿no? En ese cuartito secreto, en ese cuartito de guerra, en ese lugar. ¿Qué tres cosas tú le agregarías a tu cuartito de guerra, Mari? Wow. Bueno, en mi cuartito, primero que yo le preparé al Señor, y creo que eso no puede faltar, pero le preparé un lugar en donde se puede decir, no propiamente un altar, pero un lugar en donde tengo mi palabra, o sea, la Biblia, la tengo allí, y en donde tengo también el cuadrito con mi promesa. Y allí lo imprimí y lo estampé, cosa que cada vez que entre al cuarto yo vea la promesa de Él y entienda, esto es lo que va a pasar, esto es lo que sucedió y esto es lo que va a suceder todavía. Y no olvidarme las cosas que el Señor me dijo, no olvidarme de sus promesas. La tengo allí impresa y la tengo frente a mí cada vez que entro al cuartito. Y para mí también era muy importante estar en la presencia de Él, pero fue demasiado, o sea, fue como que siempre la rodilla, para mí era algo muy importante y no puede faltar en ese momento de comunión con el Señor las rodillas. La actitud de humillación, la actitud de rendición, la actitud de Señor, te busco entendiendo que yo dependo totalmente de ti y que realmente me inclino solo ante ti y sabiendo que tú eres mi Padre, que tú eres bueno y que yo sé que esa actitud le agrada a Él, no es solo lo hago por mí o porque siento de hacerlo, sino porque entiendo que al Padre le agrada eso. Y me sentía muy con Él, muy al ladito de Él, me sentía rodeada cuando lo hacía y era algo para mí ya automático, mecánico, el entrar allí y ponerme de rodillas ahí. Y recién ahí empezar a hablar con Él. Y ahí recién empezar a sentir la presencia, poner alabanzas allí en ese lugar. También no puede faltar las alabanzas, no puede faltar la ambientación, como decimos, pero el entrar en el ambiente, entrar a hablar con Él, escuchando algo que te motive a hacerlo, ¿viste? Que te enseñe también a alabar. Si no te salen palabras, que la propia alabanza de la música habla por ti. te haga, ahí va,
te haga repetir a veces esas palabras si no te surge algo, porque a veces también me pasaba de entender, Señor, ¿cómo te alabo? No sé alabarte, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo voy a ti? ¿Qué puedo hacer yo para que vos te sientas alabado por mí, para que sientas que yo estoy queriendo acá agradarte, estar contigo, para que, no sé, de alguna manera... Para agradarlo, exacto, para que te agrade. Y ahora vos hablás y me viene una imagen que a veces se pone en las redes sociales. Cuando vas a orar, un gatito. Cuando salís de la oración, un león, ¿no? Y creo que eso especifica lo que tú estás más o menos, ¿no? Sí, ese león incluso lo tengo en el fondo de la promesa, de la promesa del Señor, del cosa grande haré contigo. La imagen de fondo es ese león. El león no lo vi. No, porque ella está en casa y yo sé que yo no le he mostrado a mucha gente. Y ese león lo tengo ahí, porque sé que ese león es él el que me cuida. Y yo soy ese corderito que está ahí enfrente también a la imagen. Y así me sentía con él, me sentía protegida, rodeada por él. Y una cosita así insignificante frente a la presencia de él y a la magnitud de lo que es estar con él. Y agraciada. Y aún así, siendo tan pequeños, el Señor se acuerda de nosotros. Wow. Siendo nada. Perdón. Sí. Mari, hablaste de la palabra, de las promesas, hablaste de la dependencia, hablaste de humillarse delante del Señor y hablaste de rendirle alabanza, adoración, de rendirle todo al Señor, ¿no? Creo que esas cosas tú es lo que tú consideras que es el lugar favorito de Jesús. Y creo que sí, ¿no? Porque su palabra, desde el principio al final, Él dice, ata mis palabras a tu cuello, recuérdalas en tu día a día, ¿no? El salmista dice, para no pecar contra ti, ¿no? Guardé tus palabras en mi corazón. Y qué mejor que David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Darnos ese consejo, su palabra, sus promesas, esa dependencia del cordero hacia el pastor, ¿no? El cordero no puede hacer nada por sí mismo si el pastor no lo conduce, ¿no? La actitud que no es una actitud forzada, sino que es una actitud de un corazón que busca hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Nosotros somos especialistas en buscar hacer lo que a nosotros nos agrada, y a nosotros no nos agrada arrodillarnos. No podemos encontrar una persona o dos que le diga, amo arrodillarme, ¿no? Pero es una postura donde te duelen las rodillas, donde te inclinás, donde estás totalmente vulnerable, ¿no? Y es esa la postura donde el Señor dice, ¿sabes qué? Ahí está mi siervo, ahí está mi hijo y es ahí donde yo voy a obrar, ¿no? Tú recibiste todo lo que el Señor te ha prometido hasta aquí, ¿no? Hasta aquí el Señor te ha ayudado y seguirá ayudándote. Amén. Porque todavía falta la última parte. Falta. ¿No? Faltan las aguas que cuando lleguen las aguas, Nana, nos encantaría que estuvieras y nos contaras cómo fue el proceso de aquí al fluir de aguas. Amén. ¿No? Voy a estar listo. Somos agradecidos. Lástima que el tiempo es tirano, pero hay mucho más para hablar. Y bueno, y ni que hablar que contamos contigo para una segunda entrevista, ¿verdad? Claro que sí. Agradecidos al Señor porque el Señor es maravilloso, Él hace cosas tremendas, pero tenemos un regalito para ti aquí que es de hábito, ¿no? Nuestros amigos de Otra Oportunidad, Papelería, Librería Cristiana, siempre están colaborando e incentivando a que puedan seguir escribiendo sus historias. Puedes abrirlo, puedes sacarlo, puedes mirarlo. Ay, yo amo esto, permiso y perdón. Sí, es tuyo. ¡Qué divino! Ahí tenés un planificador para escribir tus sueños, tus proyectos. Sueños, planes y proyectos, ideas, para escribir lo que el Señor habla contigo, ¿no? Para escribir tus visiones, tus sueños. Qué tremendo, qué tremendo. Me encanta. Muchísimas gracias, mi amiga. Como siempre te digo, gracias por la oportunidad, gracias por poder contar un poco de lo que el Señor ha hecho y segura que va a ser más, que va a completar esa promesa y que el Señor, sabemos que su palabra no vuelve vacía. Amén. Y que todo lo que Él ha dicho, Él lo hace y lo ha hecho y lo va a hacer conmigo también. Y voy a venir todavía a contarles la obra completa en el nombre de Jesús, pero mi sanidad ya es un hecho
Y eso quiero que todos lo tengan en claro, que ya está en remisión total, va a ser 3 años completos y sé que de ahora en adelante el Señor me dijo claro eso también. Lo hago para nunca más volver, porque esa es otra cosa que la gente tiene mucho temor, de que vuelva, la remisión. Y el Señor me dejó muy claro, esto es algo que te lo saco para nunca más volver. Amén. Entonces tengan fe de que el Señor hace, de que lo hace y de que eso es una cosa que queda en el pasado, nunca más va a venir a tu vida. Amén. Porque lo que Él hace es permanente, es para siempre. Lo que sucede en el mundo del hombre no va, viene, pero las cosas del Señor son para siempre. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti una vez más. Agradecemos a nuestros amigos de Otra Oportunidad que siempre están pendientes ahí, a nuestro lado. Agradecemos a Patty Art, ¿no? Que también tiene su nuevo emprendimiento, como dice Fernando siempre, Patricia y Richard, con Oasis Barbacoa. Y agradecemos a Anquelo, ¿no? Que también ha colaborado siempre con nosotros a través de estas tazas hermosas. Ya te tiramos un tipcito por ahí. Quédate, mirá las entrevistas porque más adelante seguro vamos a tener otro sorteo. Y bueno, ahí estás ahí para que próximamente puedas ser el premiado y te podamos entregar los premios. Una vez más, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, gracias por orar por nosotros. Es fundamental tu oración por este proyecto que es sembrar la palabra del Señor y darle honra y gloria a Dios a través de las cosas que Él hace. No te olvides de darle like, de compartir y de bendecir a alguien que está necesitando escuchar este testimonio. Te agradecemos y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.